Perfecto, estoy grabando la clase. Ok. Bueno, antes de iniciar, debemos de entender o de saber un poco de los nervios craneales, ¿no? Ya que por los agujeros de la base del cráneo van a transcurrir nervios principalmente, aparte de elementos vasculares. Entonces, hice una tabla donde está más explicado el nombre y el tipo de nervios, ¿no? Sabemos que hay dos nervios craneales. Los nervios craneales pueden ser sensitivos, pueden ser motores o pueden ser mixtos. ¿Ok? Entonces, una vez entendido esto, vamos a ver un poco de bóveda craneal para entrar en materia. Con bóveda craneal sabemos que hay dos vistas, una vista externa o superior y una vista interna o inferior. ¿Ok? En la vista externa podemos reconocer suturas. Sutura coronal, que divide parietal con frontal, sutura sagital, que divide a ambos parietales, y una sutura lambdoidea, que divide el occipital con los parietales. ¿Ok? Además, también podemos reconocer dos puntos craniométricos. El punto craniométrico más anterior, denominado brecma, el punto craniométrico más posterior, denominado lambda. ¿Ok? De ahí, por cierto, a nivel de los parietales, vamos a encontrar un foramen, que es el agujero parietal o foramen parietal. ¿Alguien sabe qué pasa por ahí? La vena emisaria de Santorini. Muy bien, la vena emisaria de Santorini. Perfecto. Por el foramen parietal o agujero parietal pasa la vena emisaria de Santorini. De ahí vamos a ver lo que es la vista interna de esta bóveda craneal. Bóveda craneal también se la conoce como calvaria, como calota. ¿Ok? En esta vista interna seguimos reconociendo las suturas coronal, sagital, lambdoidea y ya encontramos otros elementos. Primero encontramos un surco, denominado el surco para el seno sagital superior, ¿ok? Que es parte del drenaje venoso del cerebro. También tenemos surcos arteriales y esos surcos arteriales los vamos a denominar como hoja de higuera, ¿ok? Como hoja de higuera, que es todo esto. ¿Y alguien sabe qué es la hoja de higuera? ¿Qué significa eso? Digamos que es parte de la arteria meningia media. Ok, tienes una idea muy buena. Y sí, esta hoja de higuera es la impresión que deja la arteria meningia media. ¿Ok? La arteria meningia media es una arteria importante para la irrigación del encéfalo en la parte más superior, a nivel de los parietales. Por eso que a nivel de los parietales y un poquito del temporal vamos a encontrar esta hoja de higuera, ¿ok? Que es la impresión del recorrido de la arteria meningia media. ¿Ok? Muy bien. De ahí podemos encontrar otras estructuras denominadas las fositas granulares, fositas granulosas o también llamadas corpúsculos de Paccioni. ¿Ok? Esos corpúsculos de Paccioni permiten un poco el drenaje del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Drenaje o reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a la bóveda de cráneo. De ahí, si nos metemos ya en materia, lo que es base del cráneo, esta base del cráneo va a ser muy importante porque va, vamos a encontrar estructuras como el hueso frontal, la parte más anterior, ¿ok? Esta base del cráneo es una vista endocranial, ¿ok? La base del cráneo se divide en dos, exocranial y endocranial. Esta es una vista endocranial. Entonces tenemos el hueso frontal, aletmoides, esfenoides, temporales y occipital, ¿ok? Pero para nosotros entender mejor esta base del cráneo, ¿qué hacemos? Lo dividimos en tres fosas, ¿ok? En una fosa craneal anterior, en una fosa craneal media y en una fosa craneal posterior. Y lo delimitamos de la siguiente manera. Todo lo que comprende el hueso frontal, el etmoides, hasta el borde libre o borde inferior
de las alas menores del esfenoides, apófisis clinoides anteriores y surco prequiasmático. ¿Ok? Hasta aquí lo que está en gris es mi fosa craneal anterior. Una vez que termina mi fosa craneal anterior, comienza mi fosa craneal media, que llega hasta el borde superior del peñasco y el dorso de la silla turca, también llamado lámina cuadrilátera. ¿Ok? Y una vez que termina mi fosa craneal media, comienza mi fosa craneal posterior para comprender todo lo que es el occipital. ¿Ok? Fosa occipital y parte del temporal. Ahora sí entramos en materia. Ok. Entonces, vamos a hablar primero de los elementos que encontramos en la fosa craneal anterior. Voy a poner esto así. Lo verde será fosa craneal anterior. Y el primer elemento que encontramos, el primer elemento que encontramos va a ser este. Es una imagen sacada del Nether, pero el Nether no te da todas las estructuras. Ese va a ser la cresta frontal. En la cresta frontal se va a insertar lo que es la hoz del cerebro. ¿Ok? La hoz del cerebro. Por debajo de él encontramos un agujero, que es el agujero ciego. ¿Qué pasa por el agujero ciego? La vena emisaria del seno sagital superior. Que ven emisar el seno sagital superior. Pero alguien más sabe el otro nombre que se Eh, llama Vena espirilo. prolongaciones de madre, también es válido. Alguien dijo algo que también es válido. Vena espirilo. Vena espirilo. Ya, muy bien. La vena emisaria de Hesperino. Ok, lo que han dicho está muy bien, ¿eh? Pero eso también suelen tomar. Por el agujero ciego pasa la vena emisaria de Hesperino. Ok, son epónimos, como Santorini, pero ahora Hesperino. Prolongaciones de dura madre, vena emisaria para el seno sagital superior, pero se le da otro nombre que también es vena emisaria de Hesperino. ¿Ok? Vena emisaria de Hesperino. Y ahí encontramos esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Allá, por la cresta frontal se inserta la hoz del cerebro. La hoz, que es como una forma de hacha. ¿Ok? La hoz del cerebro. No te preocupes. ¿Ok? La hoz del cerebro. De ahí esta estructura que estoy aquí señalando con verde, dibujándola. ¿Cómo se llama? Cristóbal, Muy bien, la crista gali. ¿Ok? La crista gali. La apófisis crista gali. ¿Ok? O cresta de gallo. ¿Y a qué hueso pertenece la crista gali? El sigmoides. Muy bien, al hueso etmoides. Perfecto. ¿Ok? Y ahí a los lados yo tengo estos orificios cribados, estos orificios perforados, denominados orificios de la lámina cribosa. ¿Ok? En los orificios de la lámina cribosa va a permitir el paso del primer nervio craneal, denominado el nervio olfatorio. ¿Ok? Denominado el nervio olfatorio. Y el nervio olfatorio, ¿ok? Es el primer nervio craneal de qué tipo? De tipo sensitivo. ¿Ok? De tipo sensitivo. ¿Ok? El nervio olfatorio. Y ahí por debajo, un poco inconstante, pero que también lo podemos encontrar, es el agujero etmoidal posterior, agujero foramen etmoidal posterior, donde permite el paso de el van etmoidal posterior. ¿Qué es el van? Paquete vasculo nervioso, arteria, vena y nervio etmoidal posterior. ¿Ok? Y a este nervio etmoidal posterior también se lo conoce como nervio de Luschka. ¿Ok? Nervio de Luschka.
al nervio etmoidal posterior. ¿Estamos? Ahí, oides, allá, a esta altura, perdón, estaba faltando esto. Esto, todo esto, ¿cómo se llama? Ahí está el círculo grande. ¿Cómo, cómo, cómo se llama? Diploide frontal. Diploide frontal. Seguro. O las eminencias mamilares. Eso, muy bien. Eminencias mamilares del frontal. ¿Ok? Eminencias mamilares. Eminencias mamilares. Muy bien. Y esas eminencias mamilares, o al menos a esta altura, todo lo que estoy encerrando, permite que se aloje algo. Todo esto. ¿Qué se aloja? ¿Qué se asienta ahí? El lóbulo frontal, creo. Muy bien, el lóbulo frontal del cerebro. Perfecto. El lóbulo frontal del cerebro. Muy bien. De ahí, de ahí, retomamos aquí esfenoides y vamos a encontrar zonas. A esta altura, la parte más superior, yo encuentro una zona denominada el yugo esfenoidal. Por debajo de él encuentro el limbo esfenoidal. Y por debajo de él encuentro el surco prequiasmático. ¿Ok? Repito. Yugo esfenoidal a esta altura, por debajo del limbo esfenoidal y por debajo el surco prequiasmático. ¿Ok? Voy a ponerle SP. SP. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿y en el yugo esfenoidal pasa algo? La cintilla olfatoria. La cintilla olfatoria, muy bien. Eh, Tal vez otro nombre. ¿Qué pasa en el yugo esfenoidal? ¿Qué se aloja? ¿Qué se asienta? ¿Qué en contacto? Con el bulbo olfatorio. ¿Ok? En el yugo esfenoidal encontramos el bulbo olfatorio. ¿Ok? Eso con respecto a fosa craneal anterior, que encontramos pocas cosas, pero me parece válidas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo que no entendieron? Una pregunta. Lo del foramen ciego, ¿cómo se decía? ¿Esperino o espirilo? Esperino, aquí está escrito, ¿eh? Acá arriba, agujero ciego, esperino. Ah, ya, ya. Ajá. Sí, muy bien. Agujero ciego, esperino. Perfecto. Entonces, lo que está con verde es fosa craneal anterior, los elementos que encontramos en la fosa craneal anterior. Con otro color, voy a poner con rojo. Vamos a hablar ahora de la fosa craneal media, ¿ok? De la fosa craneal media que encontramos en ella. ¿Ok? En la fosa craneal media, vamos a empezar por uno denominado el conducto óptico. Por el conducto óptico van a pasar dos estructuras importantes: el nervio óptico y la arteria oftálmica. El nervio óptico, que es el segundo nervio craneal, ¿de qué tipo? Sensitivo. Y la arteria oftálmica. Recuerden, arteria oftálmica y nervio óptico pasan por el conducto óptico. ¿Ok? Por el conducto óptico. Nervio óptico y arteria oftálmica. Perfecto. Voy bajando hacia medial y encuentro esta depresión. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta depresión que está aquí? Por el puntero. La fosa hipofisaria. Muy bien. Fosa hipofisiaria o también llamada Silla silla turca. turca. Muy bien, muy bien. Fosa hipofisiaria está perfecto, pero también se lo llama silla turca. ¿Ok? ¿Y para qué me interesa saber eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Sucede algo importante? Se aloja la glándula hipofisaria. Muy bien, se aloja la glándula hipófisis.
¿ok? Que es la madre de todas las glándulas. Saludos a la glándula hipófisis o también llamada glándula pituitaria, ¿ok? Glándula hipófisis o glándula pituitaria. Perfecto. Muy bien. Y por detrás de esta silla turca o fosa hipofisiaria encuentro lo que es la lámina cuadrilátera o también llamado dorso de la silla turca, ¿ok? Dorso de la silla turca. Perfecto. Voy hacia los lados, ¿sí? Y encuentro un gran agujero, ¿ok? Antes a este agujero, que está por debajo de las alas menores, se lo llamaba hendidura esfenoidal. Ahora se lo llama fisura orbitaria superior. Y presten mucha atención porque pasan varias estructuras que hay que entenderlas, ¿ok? Recuerden, por la lámina cribosa pasaba el primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio. Por el conducto óptico pasaba el segundo nervio craneal, que es el nervio óptico. Y a nivel de la fisura hipofisiaria va a pasar un grupo de nervios, perdón. El tercer nervio craneal, que es el nervio oculomotor, ¿de qué tipo? Motor. El cuarto nervio craneal, que es el nervio patético o troclear, ¿de qué tipo? Motor. El sexto nervio craneal, que es el nervio abducens, ¿de qué tipo? Motor. ¿Ok? Eso para tener en claro. La fisura orbital superior pasa el 3, 4 y 6, ¿ok? Pasa la primera rama del trigémino, ¿ok? La primera rama del trigémino lo vamos a denominar oftálmico, ¿ok? Nervio oftálmico. V1, primera rama del trigémino. Pero no va solo, sino que va acompañada de una vena oftálmica, ¿ok? Entonces, repito, ¿qué pasa por la fisura orbitaria superior? 3, 4, ¿ok? Nervios craneales. La primera rama del trigémino, el nervio oftálmico, y la vena oftálmica, ¿ok? Son las estructuras que pasan por la fisura orbitaria superior. Hasta ahí, ¿se va entendiendo? ¿Tienen alguna duda? Todo claro. Muy bien, perfecto. Ahora, debajo de esta fisura orbitaria vamos a encontrar tres agujeros que van así, van en orden. El primero lo vamos a denominar agujero redondo. Antes se lo denominaba agujero redondo mayor. Ahora solo es agujero redondo. ¿Ok? Si por la fisura orbital superior pasa la primera rama del trigémino, que es el nervio oftálmico, pues el agujero redondo pasa la segunda rama del trigémino, que es el nervio maxilar. ¿Ok? Que es el nervio maxilar. Por debajo encontramos este agujero, que es el agujero oval. ¿Qué pasa por el agujero oval? La tercera rama del trigémino, el nervio mandibular. ¿Ok? Nervio mandibular. Y por debajo de este agujero oval pasa, hay una estructura denominada el agujero espinoso, antes llamado agujero redondo menor, ahora solo espinoso, donde pasa la arteria y la vena meningia media. ¿Ok? ¿Qué pasa por el agujero espinoso? Arteria y vena meningia media. ¿Ok? Arteria y vena meningia media. Justo al ladito del agujero oval yo encuentro este agujero, que es el agujero rasgado anterior o también llamado foramen lacerum. ¿Ok? ¿Qué pasa por el agujero rasgado anterior o foramen lacerum? Permite el paso del nervio petroso mayor. ¿Ok? Permite el paso del nervio petroso mayor. ¿Ok? Y justo al ladito, siempre lo van a ver, al ladito de este agujero rasgado, de forma diagonal, yo encuentro este otro agujero o este conducto. ¿Quién sabe cómo se llama ese conducto? Carotidio. Perfecto, el conducto carotidio. ¿Y qué pasa por el conducto carotidio? La arteria carótida interna. Perfecto. ¿Y la externa?
¿Pasa por ahí o no? No. No, ¿verdad? Solo va a pasar la arteria carótida interna, ¿ok? La arteria carótida común a nivel de C4 se bifurca en una interna y en otra externa. La interna es la que ingresa por el conducto carotidio para irrigar el encéfalo, ¿ok? También forma parte de lo que es el polígono de Willis. La arteria carótida externa, ¿ok? Va a irrigar a los músculos del cuello, músculos de la cara, ¿ok? Cuero cabelludo, ¿ok? Pero es externa, ¿ok? Todo lo que es externo lo irriga la arteria carótida externa. La arteria carótida interna es la que ingresa por el conducto carotidio, ¿ok? Y esto con respecto a fosa craneal media. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Mm, todo bien. Perfecto. Otra cosa que quería decirles, el agujero redondo, jamás en su vida lo van a ver en la cara exocranial, nunca. El agujero redondo solo lo van a ver en la cara endocranial, en esta cara que estamos revisando. Nunca van a ver en la cara exocranial. Lo que ustedes van a poder observar es el agujero oval, que sí se ve, y el agujero espinoso. ¿Ok? El agujero oval y espinoso. El redondo nunca lo van a ver en la cara exocranial, por si alguien se los puede pinchar, se los puede tomar. ¿Ok? Con la cara exocranial. Ahora sí, vamos con fosa craneal posterior. Vamos a ver fosa craneal posterior y yo voy a poner con verde, rojo o azul. ¿Ok? Entonces pongo la P de posterior. Fosa craneal posterior. Muy bien. Lo primero que yo voy a anotar a nivel de la porción petrosa del temporal es este conducto homeato, denominado conducto auditivo interno. ¿Ok? Conducto auditivo interno. ¿Qué pasa por el conducto auditivo interno? Perfecto. El nervio facial, el nervio vestíbulo coclear. Nervio facial, ¿de qué tipo? De tipo mixto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el nervio facial, la parte motora, es para inervar los músculos de la mímica facial y la parte sensitiva es para inervar 2/3 anteriores de la lengua, ¿ok? 2/3 anteriores. Y el nervio vestíbulo coclear es netamente sensitivo, ¿ok? Que tiene una parte vestibular del equilibrio y una parte coclear de la audición, ¿ok? Es sensitivo. Nervio vestíbulo coclear. Además, por el conducto homeato auditivo interno, permite el paso a una arteria, que es la arteria laberíntica. Y esta arteria laberíntica, ¿de dónde sale? Perfecto. La arteria laberíntica sale de la arteria basilar, ¿ok? De la arteria basilar. Todo eso es polígono de Willis, para entenderlo mejor, ¿ok? La arteria laberíntica sale de la arteria basilar, ¿ok? De ahí, por debajo del conducto meato auditivo interno, yo encuentro un agujero, ¿ok? Que es el agujero yugular. Si ustedes recuerdan, antes en la fosa canal media, yo encontraba un agujero rasgado anterior. El agujero yugular también se lo conoce como agujero rasgado posterior, ¿ok? Y ese agujero yugular permite el paso de varias estructuras. Estructuras nerviosas como el nervio glosofaringeo, ¿ok? Nervio glosofaringeo, el noveno nervio craneal, nervio vago, ¿ok? Nervio vago, son mixtos, son mixtos.
nervio accesorio, espinal o accesorio, es lo mismo. Este es netamente motor, ¿ok? El nervio accesorio inerva músculos como el trapecio y el esternocleidomastoide, ¿ok? Y también permite el paso de estructuras venosas. ¿Cuáles estructuras venosas? Seno petroso inferior, eso es circulación endocranial, y el seno sigmoide. Y presten mucha atención al seno sigmoide, porque el seno sigmoide, una vez que pasa el agujero yugular, pasa la fosa yugular, y la fosa yugular ya se convierte en vena yugular interna, ¿ok? Entonces el seno sigmoide pasa por el agujero yugular para luego convertirse en vena yugular interna, ¿ok? Y encontramos otra estructura denominada conducto del nervio hipogloso, conducto nervio hipogloso que da paso al último nervio. ¿De qué tipo? Motor. Magno. Pero no es que pasan raíces espinales de los nervios accesorios o espinales. Accesorios o espinales. Y la filo, y por debajo está la protuberancia interna. La prensa del óvulo, que es la confluencia de todos los senos. ¿Qué senos? Seno transverso y seno sagitario. Hasta todo está claro, todo bien. No hay preguntas. ¿Tienes dudas? Em, Fue una parte como que se cortó ¿Se cortó? ¿Qué se cortó? Para repetirlo. en la parte del agujero magno. Ah, ya, perfecto. En el agujero magno, eh, el agujero magno permite el paso de lo que es médula oblongada, ¿ok? Meninges, arterias vertebrales y raíces espinales del nervio accesorio o espinal, ¿ok? El nervio accesorio o espinal. ¿Estamos? Listo. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, todo bien. Sí. Perfecto. ¿Cómo está claro, chicos? Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿No está claro o no hay duda? Vemos... No hay duda, todo claro. Perfecto, mira. ¿Vemos base del cráneo? ¿Vemos la cara exocraneal o nos quedamos hasta ahí? ¿Vemos cara exocraneal? Sí. Sí, sí, ánimo, sí, ahí todavía exocraneal, sí. Perfecto, vamos a la cara exocraneal. El exocráneo da miedo a esta cara, da miedo, pero si sabemos cara endocraneal, sabemos cara exocraneal. ¿Ok? Y la cara exocraneal es la cara endocraneal es el 70% de la cara exocraneal. ¿Ok? Este exocráneo, ¿sí? Vamos a dividirlo en tres porciones. En una porción anterior o facial, en una porción media o yugular y en una porción posterior o occipital. ¿Ok? Y comenzamos, ¿no? En la porción anterior o facial vamos a encontrar esta gran fosa que está por debajo de los dientes, que es la fosa incisiva. ¿Qué pasa por la fosa incisiva?
nervios nasopalatinos y vasos esfenopalatinos. ¿Ok? Nervios nasopalatinos y vasos esfenopalatinos. Recuerden que ya esto es palatino. ¿Ok? Todo eso ya es palatino. De ahí, por debajo yo encuentro dos agujeros. Bueno, tres. Uno denominado el agujero palatino mayor, que da paso a vasos y nervios palatinos mayores. Y dos chiquititos, muy chiquititos, denominados agujeros palatinos menores. ¿Qué pasan por los agujeros palatinos menores? Vasos y nervios palatinos menores. ¿Ok? Vasos y nervios palatinos menores. ¿Ok? Eso con respecto a la porción anterior o facial. Si yo voy a la porción media o yugular, yo encuentro casi lo mismo que encontramos en la cara endocranial. Primero, estos son las coanas, ¿ok? Coanas. Esto es Bomer, las láminas pterigoideas, una medial y la otra lateral, ¿ok? De ahí, voy bajando y encuentro este agujero rasgado, ¿ok? Agujero rasgado anterior, lo veo en ambos lados, ¿ok? Agujero rasgado anterior o foramina cero, que ya sabemos que pasaba en nervio petroso mayor, ¿ok? Esto es como hacer un repaso, pero desde otra vista, desde otra perspectiva. De ahí, yo encuentro el agujero oval que da paso a la tercera rama del trigémino, que es el nervio mandibular, y por debajo de él yo encuentro el agujero espinoso que da paso a la arteria y vena meningia media. ¿Ok? Por eso que en el te dice vasos meningios medios. Oye, y chicos, una pregunta, ¿y el redondo? No ¿Están se No puede despiertos ver ahí? existe. ese cráneo. Muy bien, no se puede ver. Están atentos, bien. El redondo no se puede ver en la cara exocranial, ¿sí? Solo lo vemos el oval y el espinoso. Perfecto, el redondo no se ve. Vemos el oval y el espinoso. Muy bien. De ahí, de ahí, justo por debajo del agujero espinoso, encuentro este gran conducto, que es el conducto carotídeo. Ya sabemos que da paso a la arteria carótida interna. ¿Ok? Arteria carótida interna. Esto que está aquí es la apófisis cigomática del temporal. ¿Y por qué se llama apófisis cigomática del temporal? Porque forma el arco cigomático. Porque forma el arco cigomático, ya. ¿Y por qué más? ¿Por qué tiene que llamarse cigomático? Porque se articula. ¿Con quién se articula? El cigomático. Muy bien, se articula con el hueso cigomático o, ¿cuál es el otro nombre? Cigomático o Pómulo. cigomático o mala. El pómulo. Sí, forma la región del pómulo. Cigomático o malar, ¿ok? Cigomático o malar. Por eso que se llama apófisis cigomática del temporal, que se articula con el hueso cigomático o malar. Y cuando vean malar, van a saber que existe una apófisis temporal del malar. ¿Por qué? Porque se articula con el hueso temporal. ¿Ok? Eso con respecto a esto, ¿no? Y ahí ya nos metemos un poco más en materia. A esta altura se denomina fosa mandibular o cavidad glenoidea del temporal. ¿Alguien sabe qué pasa en esta fosa mandibular del temporal? Se articula con los cóndilos de la mandíbula. Muy bien, se articula con los cóndilos de la mandíbula. Y si se articula con los cóndilos de la mandíbula, al articularse,
no forma alguna articulación especial. Articulación Date. temporomandibular. Muy bien, la articulación temporomandibular. Muy bien, está despierto, bien, bien. ¿Tiene lección mañana? Yo Sí. tuve. Sí, ¿Con quién tiene lección mañana? ¿Con el doctor Yasho? sí. Con razón. Muy bien, muy bien. En la fosa mandibular se articulan los cóndilos del occipital. Los cóndilos de la mandíbula, perdón. Cóndilos de la mandíbula. Y al articular se forman la articulación temporomandibular. ¿Ok? Articulación ATM. Muy bien. Justo por debajo de esta fosa mandibular yo encuentro esta fisura. ¿Ok? Justo está una línea que me delimita esto. Fisura petrotimpánica. La fisura petrotimpánica es para que se inserte o pase el nervio cuerda del tímpano. ¿Ok? Cuerda del tímpano que pertenece al nervio facial. Cuerda del tímpano, nervio cuerda del tímpano. ¿Ok? Y ahí, algo que también quiero mencionar, es que a esta altura encontramos la apófisis estiloides del hueso temporal. ¿Ok? ¿Y por qué es importante saber eso? Me imagino que ya sí deben de saber, el doctor sí les tuvo que haber explicado. ¿Qué pasa en esa apófisis estiloides del hueso temporal? Se insertan 3 músculos y 2 ligamentos. El ramillete ¿No? riolano, creo que era. Muy bien, el ramillete riolano, perfecto. 3 músculos, 2 ligamentos. ¿Cómo se llaman esos músculos? Son los músculos estilo. Estilo gloso, Sí, estilo ioidio y estilo faringio. ¿Ok? Esos son los músculos. Repito, estilo gloso, estilo ioidio, estilo faringio. Y 2 ligamentos. ¿Qué ligamentos? Ligamento estilo ioidio y ligamento estilo mandibular. ¿Ok? Entonces, a nivel de la apófisis estiloides del temporal se insertan los músculos del ramillete riolano. Son 3 músculos, 2 ligamentos. ¿Qué músculos? Estilo gloso, estilo, estilo faringio. ¿Ok? ¿Qué ligamentos? Estilo mandibular y ligamento estilo ioide. ¿Ok? Estilo mandibular y ligamento estilo ioide. Perfecto. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Algo que no entendieron? y el surco de la tuba auditiva, ¿dónde estaba? El surco de la tuba auditiva no se ve bien en esta imagen. No se ve bien en esta imagen. Pero debe estar cercano, un poco cercano a la fisura petrotimpánica. Pero en esta imagen no se logra visualizar tan bien como en el cráneo. En el cráneo se ve mejor. Se ve mucho mejor. Ok, un típico parte del otro micro. Hasta ahí estamos. Sí, Perfecto. Sí. Un minuto. Vamos con la última parte que es la región, la porción posterior o occipital. ¿Ok? Vamos a ponerlos de otro color. Vamos a ponerlo de naranja. Bueno, no me gusta el naranja. Bravo. ¿Ok? Posterior o occipital. ¿Qué encontramos en la región posterior o occipital? Primero, 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 veamos en la fosa yugular. Ya no es un agujero, sino que es una fosa. ¿Ok? Y en la fosa yugular, mire, que pasan los mismos nervios, 9, 10 y 11, los ofaringios, vago y accesorio, y ahí ya comienza a llamarse vena yugular interna. ¿Ok? Vena yugular interna. ¿Por dónde? Por la fosa yugular. Fosa yugular, cara exocranial.
vena yugular interna. ¿Ok? Vena yugular interna. De ahí vamos a encontrar una estructura. Si yo sé que acá se llama apófisis estiloides del temporal, esto se llama apófisis mastoides del temporal. Entre la apófisis estiloides del temporal y la apófisis mastoides del temporal encontramos este agujero, denominado el agujero estilomastoide. ¿Ok? Hasta por referencia anatómica, ¿dónde queda? Ok, en medio de la apófisis estiloides y la apófisis mastoide. Perfecto. ¿Qué pasa? El nervio facial. ¿Y qué más pasa por el agujero estilomastoide? ¿Solo nervio La facial? arteria estilomastoidea. Muy bien, la arteria estilomastoide. ¿Ok? La arteria estilomastoidea y el nervio facial. ¿Ok? Arteria estilomastoidea y nervio facial. Perfecto. ¿Ok? Yo me meto netamente a lo que es la apófisis mastoides. ¿Qué cosa? ¿Me dijo algo, no? Ay, yo nomás digo, que tú me estás haciendo quedar como bien, hijo de puta. ¿Por qué? Creo que se le prendió el micrófono. Sí, sí. Ya me di cuenta. Ok. Sigamos. Entonces, agujero estilomastoide, ¿no? De ahí encuentro la apófisis mastoides del temporal. ¿Ok? En la apófisis mastoides del temporal, ¿qué se inserta? El músculo esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza y el lonquísimo de la cabeza. Muy bien. ¿Ok? El esternocleidomastoideo, que es un músculo de la región anterolateral del cuello. Algunos libros mencionan el esplenio de la cabeza y longísimo. ¿Ok? Pero vamos a verlo solo como esternocleidomastoide. ¿Ok? El esplenio de la cabeza sí. El esplenio capitis va a esplenio en la cabeza y el longísimo. Pero vamos a dejarlo solo como esternocleidomastoide. ¿Ok? Por debajo de él encontramos otro músculo, otro elemento, denominada la ranura digástrica del temporal. Y por la ranura digástrica del temporal se inserta un importante músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? El vientre posterior del... No, vientre anterior del ligamen. Seguro, dijiste bien al principio. El vientre Sí. posterior del músculo digástrico. ¿Estabas bien? Vientre posterior. ¿Por qué posterior? Porque el vientre anterior del músculo digástrico se inserta en la fosilla digástrica de la mandíbula. ¿Ok? Fosilla digástrica de la mandíbula. Pero si hablamos de ranura digástrica del temporal que se encuentra a nivel del cráneo, se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Ok? Vientre posterior del músculo digástrico. Y por debajo de la ranura digástrica, yo encuentro un surco. ¿Cómo se llama ese surco? Surco de la arteria occipital. Perfecto, surco de la arteria occipital. ¿Y la arteria occipital es rama de qué arteria? Importante. La arteria occipital es Vacilar. ¿de cuál? Vacilar. No. La arteria occipital es una de las ramas de la arteria carótida externa. ¿Ok? La arteria carótida externa emite 7 ramas. Una de ellas es la arteria occipital. ¿Ok? La arteria occipital. Y ahí encontramos este agujero chiquito, que es el agujero mastoideo, que da paso a la vena emisaria mastoidea.
Seguimos viendo el conducto hipoglosso. Paso hipogloso. Y seguimos viendo al agujero magno, que ya sabemos que da paso a todas estas estructuras. Estos piececitos, ¿cómo se llaman? Los cóndilos del occipital. Cóndilos del occipital. ¿Y dónde se insertan esos cóndilos del occipital? ¿A dónde van? En el atlas, Muy bien, al atlas. Y una vez que se articula con el atlas, ¿a qué estructura específica del atlas va? a la cavidad superior, o cara, Muy cara Está bien, articular. está bien. Carilla articular superior del atlas. Perfecto, muy bien. Y una vez que se articula el atlas con los cóndilos del occipital, ¿qué articulación forma? Atlanta occipital. Atlanto occipital. Perfecto. Atlanto occipital. Hasta ahí. Preguntas, dudas, sugerencias. ¿Está todo claro? Eh, el surco del seno petroso inferior, sí se puede ver ahí o no. No, el surco del seno petroso inferior es en la cara endocranial. ¿Ok? El seno petroso inferior desciende por acá. ¿Ok? El seno petroso inferior desciende por acá, acá abajo. ¿Por qué? Porque el seno petroso superior recorre toda esta estructura. Entonces, el seno petroso superior se une con los senos transversos y los senos transversos con los senos petrosos superiores forman el seno sigmoideo. Y ese seno sigmoideo es el que ingresa por el agujero yugular. Que por acá debería estar el surco del seno petroso inferior. Porque ese va directo hacia el agujero yugular. ¿Sí? Este es el que entra directo. ¿Me hice entender? Ah, o sea, está al lado del conducto auditivo interno, por decirlo así. Eh, es- Está, no al lado, pero en la cara lateral. O sea, está lateral al conducto auditivo interno. Este es el conducto auditivo interno. Perdón, no es lateral, es distal. Ese es el término, distal, a esta altura. ¿Sí? Ah, ya, ya. Muy bien. No hay preguntas, todo está claro, todo bien, se entendió. Sí.